café nos referimos a especies y variedades. El género Coffea tiene más de 100 especies. Podemos citar algunas de ellas, como por ejemplo el Coffea canephora, el Coffea arabica, el Coffea liberica. Estas tres especies soportan gran parte de la producción del café del mundo. Pero, ¿de dónde es originario el Coffea arabica? El Coffea arabica, los científicos nos dicen que surgió de un cruce entre dos especies, la especie canéfora y la especie eugenoides. De ahí se obtuvo el Coffea arabica. Y existen muchas variedades de la especie arábica. Y de eso vamos a hablar a continuación. Hablemos de las variedades de la especie arábica. Para hacer este tema muy sencillo, podemos agruparlas en 4 grupos. El primer grupo son las variedades que provienen del típica. El segundo grupo, las variedades que provienen del Borbón. En un tercer grupo tenemos las variedades modernas y en un cuarto grupo podemos hablar sobre las variedades de la línea etíope. El primer grupo son las variedades que provienen del típica. El típica es esta variedad legendaria. Y digo legendaria porque la primera variedad que llegó a América entre 1719 y 1723 fue el típica. El típica nos ofrece una acidez muy cítrica y un buen balance con sus notas dulces y su buen cuerpo. Hay algunos típicas acá en América que se han convertido en marcas muy reconocidas, como el Blue Mountain de Jamaica, el Kona en Hawái, el Pluma Hidalgo mexicano. El típica también tiene ciertas mutaciones. La mutación más conocida del típica es el Maragogipe, que se originó en Brasil. Pero también existen otras mutaciones como el Paché. El segundo grupo de variedades que pertenecen a la especie arábica es el Borbón. El Borbón llega a Brasil cerca del año 1860. Los Borbones tienen una característica muy particular y es que son muy versátiles para diferentes métodos de procesamiento. Lo podemos procesar como natural, como honey, como café lavado. En un Borbón podemos encontrar notas caramelizadas, notas dulces, pero también mucha percepción de fruta roja. En cuanto a los Borbones, podemos tener Borbones amarillos, Borbones rojos, Borbones rosados y algunos Borbones mejorados, como el caso del Borbón Tequisic. Quizás el Borbón más extraño o exótico es el Borbón Pointú, una variedad que nos ofrece un bajo contenido de cafeína y también con ciertas notas bastante exóticas. Mutaciones que provienen del Borbón. La más importante es el Caturro. El Caturro se originó en Brasil. Un Borbón es de porte alto, la distancia entre las ramas es bastante grande, como también la distancia entre los nudos. Pero, en el caso del Caturro, formó una especie más compacta, de un tamaño más pequeño y también más productivo. El tercer grupo son las variedades modernas. Para explicar las variedades modernas es importante mencionar el mejoramiento genético. Y es que el ser humano en los últimos años ha logrado hacer híbridos y también crear sus propias variedades de café a partir de traer el polen de una flor y llevarlo al ovario de otra flor. De esa manera podemos obtener híbridos y cruzamientos para enriquecer el pool genético de las variedades. En el caso de Colombia tenemos el Castillo, la variedad Colombia, algunos mencionan también el Supremo, la variedad Cenicafé y Tavi. Son algunos ejemplos de variedades modernas. También es bueno mencionar que un ancestro de estas variedades es el híbrido de Timor. El híbrido de Timor apareció en Timor del Este
y es un cruzamiento natural entre una especie canéfora y una especie arábica. De allí proviene la principal fuente de resistencia contra la roya. Y a partir del híbrido de Timor, haciendo cruces con caturros, se empezaron a desarrollar estas variedades compuestas. En el sabor podemos encontrar un poco más de carácter, notas achocolatadas, en algunos casos notas herbales, pero lo más interesante es que cuando estas variedades se procesan en el método natural, puede conservar más notas afrutadas, mayor intensidad, más cuerpo y más cremosidad. El cuarto grupo son las variedades de la línea etíope. Son muy mencionadas especialmente en el mercado de la tercera ola por los baristas y tostadores, muy apetecidas especialmente para esos mercados exclusivos y para competencias. Aquí mencionamos algunas como el geisha, el Sudán rumé y el ushbush. Estas variedades tienen dentro de su componente genético la capacidad de ofrecer notas florales, notas de jazmín, citronela, frutas tropicales, también con un cuerpo muy cremoso o aterciopelado. Es importante mencionar que estas variedades exóticas requieren unas condiciones ideales de oferta ambiental y de suelo. También es bueno mencionar que no son variedades nuevas, son variedades que han existido en África, en el sotobosque, desde hace muchos años, pero que en los últimos años se han redescubierto y a través de la catación se han visto sus potencialidades en taza. Muchas de ellas son llamadas variedades exóticas. Estas variedades ofrecen grandes posibilidades a la hora de jugar con diferentes estilos de fermentación y de secado. Tenemos un geisha. Habíamos mencionado que el geisha es una variedad de la línea etíope. La principal característica de esta variedad es que podemos encontrar hojas cobrizas o también podemos encontrar hojas verdes. Esta es un poco la estructura de la planta, es una planta de porte alto. Aquí lo que ha sucedido es que se ha hecho un corte en la parte apical para poder desarrollar un poco más la arquitectura de la planta. El fruto es de color rojo en este caso y también es ligeramente alargado. En Colombia, los mejores geishas suelen ubicarse en alturas por encima de los 1600 metros sobre el nivel del mar, ya que allí encuentra las mejores condiciones climáticas para desarrollar esas notas de citronela, esas notas de jazmín, esas notas frutales. También requiere un suelo con un buen horizonte o una muy buena materia orgánica, debido a que las raíces necesitan un buen sistema radicular para poder desarrollarse. El cultivo que tenemos aquí a nuestro costado es un borbón amarillo. Podemos notar que es un árbol muy frondoso, de hojas muy verdes, y es un árbol muy compacto. Pero la principal característica de este borbón amarillo son precisamente el color de los frutos. Los frutos maduros que provienen de estas cerezas amarillas son muy dulces, tienen un sabor como a melón, como a sandía. Y esta es una clara prueba de la calidad que puede tener este borbón amarillo. Una de las variedades más importantes en los últimos años en Colombia es el borbón rosado. Como podemos ver, este es el porte de la planta. Tenemos un porte más bajo, la distancia entre los nudos es más corta y la característica importante es que los frutos son de color a veces amarillo, naranja y para algunos los frutos también pueden tener un color rosado. Desde el punto de vista del procesamiento, podemos decir que el borbón rosado es muy versátil. Se puede procesar en honey, en natural o en fermentaciones prolongadas para cafés lavados. Definitivamente el borbón rosado es una nueva variedad, una mutación de lo que podría ser una variedad Colombia que vino para quedarse
en el mundo del café de especialidad. Borbón rosado. En este caso les quiero mostrar el Ush Ush. El porte de la planta es mucho más grande, es una planta más robusta, la distancia entre los nudos es mucho más larga y tiene la particularidad de que los frutos son chatos, un poco más redondos y achatados en los polos. Podemos encontrar frutos de color rojo y frutos de color naranja. Ahora bien, en cuanto al perfil de taza, el mejor método de procesamiento para un Ush Ush parece ser que es el café natural, porque el café natural desarrolla todo el potencial de esas notas de frutos rojos, acompañado con notas de té verde y algo también de menta o de hierbabuena.